Hoy nos acompaña Dalo Bucaram, ex asambleísta nacional. Bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Steffi, buenos días al país. Usted va a proponer una revocatoria de mandato de los asambleístas de Alianza País. ¿De quiénes? Sí, buenos días. Efectivamente, la nueva Constitución aprobada por el correísmo en el año 2008 trajo una garantía ciudadana fundamental, que era la posibilidad de revocar el mandato a aquellas autoridades que incumplan con su mandato tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución también, donde señala que las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. Como ex legislador que formé parte de esta asamblea sumisa y lamentablemente corrupta que se ha entregado a los placeres del poder, he tomado la decisión de iniciar sendos procesos de revocatoria de mandatos para aquellos legisladores que están incumpliendo el plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual fueron electos y adquirieron un compromiso público con sus provincias y con sus electores. Esa parte es importante, ¿por qué? Porque sobre la revocatoria del mandato, la ley también dice que los electores podrán, en efecto, revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular, pero ¿por qué? Por incumplimiento de su plan de trabajo o de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones que constan en la Constitución y en la ley correspondiente a cada dignidad de elección popular. ¿Cuáles son las causales para una revocatoria que usted argumentaría? Lo primero, que hay muchas formas de leer el incumplimiento. Primero, en este momento los 100 asambleístas del movimiento oficialista pueden ser llevados a revocatoria del mandato por una sencilla razón. En ninguno de los 100 planes de trabajo está como propuesta para ser electos legisladores la posibilidad de reelegirse indefinidamente o reformar la Constitución para, traicionando y de espaldas al pueblo, encerrados en ese cuerpo legislativo inmoral, dar paso a su pretensión de reelegirse indefinidamente en el cargo. Aquí no se está hablando sencillamente de la posibilidad de que un hombre, de un presidente de la República, pueda reelegirse o no. Aquí lo que están cuidando sus legisladores es su cargo, su sueldo, que no lo están devengando, y creo que hoy la ciudadanía nuevamente recobra aquel grito que hace algunos años se escuchó muy fuerte en el Ecuador, que es que se vayan todos. En efecto, la Asamblea no tiene la popularidad y el pueblo quiere que estos legisladores devenguen, aunque sea su salario, que le cuesta más de 70 millones de dólares al año al Ecuador. Le decía que, en efecto, si uno revisa el plan de trabajo de los asambleístas de Alianza País, en ninguna parte hablan de tener como objetivo el modificar la Constitución para permitir la reelección indefinida, porque las reelecciones indefinidas benefician ¿a quiénes? A los gobiernos de turno, a las autoridades locales, seccionales y a ellos mismos, a los asambleístas que han planteado ahora ese cambio. Pero ellos dicen basarse en un camino que sí les permite la Constitución para cambiar esos principios. ¿Eso por qué estaría dentro del incumplimiento del mandato para el cual fueron elegidos? Bueno, efectivamente la Constitución recoge la posibilidad de que la Asamblea pueda enmendar la Constitución, a pesar de que en este caso estamos hablando claramente de una reforma constitucional más que de una enmienda. Pero también dice la propia Constitución, hoy que escuchaba al asambleísta Cassinelli decir que ellos quieren socializar el proyecto, y todas las organizaciones y gremios que están invitando para esta supuesta socialización, que ya todos sabemos cómo acaban, en un cuarto encerrados los miembros del país decidiendo el futuro del Ecuador y obedeciendo a rajatabla lo que les ordene el Ejecutivo. En eso se ha convertido el Poder Legislativo, lamentablemente. Mi duda nace, si tanto quieren socializar el proyecto, ¿por qué no lo llevan a consulta popular? Si hoy está comprobado que más del 70% de los ciudadanos quieren ser consultados para dar paso o no a la famosa reelección indefinida. Un país que ha llevado a consulta temas intrascendentes como corridas de toros y peleas de gallos, ¿por qué le niega al pueblo el derecho constitucional de expresarse y de reformar una Constitución que fue aprobada por el 78% de los ecuatorianos? Además, existen otros casos en el que esta Asamblea lamentablemente ha demostrado su sumisión y su complicidad con la corrupción en casos sonoros en esta nueva ola de corrupción que gobierna el Ecuador. ¿Cómo es posible que la Comisión de Fiscalización ni siquiera sesione
para investigar casos probos de corrupción en el que se hablan de millonarios depósitos en cuentas de familiares de altos funcionarios del gobierno, sino que salen estos propios legisladores a defender, como ya ha pasado en el pasado, en el que el propio presidente salió a meter las manos al fuego por primos corruptos que hoy están prófugos de la justicia. Usted plantea una solicitud de revocatoria, pero eso tiene que tener el respaldo proporcional también al número de los electores inscritos en el padrón de la correspondiente circunscripción. ¿Cuántas firmas espera usted recoger? Y lo más importante quizás, ¿cuál sería la plataforma de organización? Porque para recoger firmas también se necesita, aparte de la voluntad, recursos de organización, gente apoyando. Sí, y aquí es importante que entendamos, no solo los actores políticos, sino la ciudadanía de a pie, que en vista de que este cuerpo legislativo deshonesto no quiere dar paso a una pretensión y a un derecho ciudadano de ser escuchado en las urnas, como ha sucedido en el pasado, entonces tenemos que hacerlo conjuntamente con el pueblo desde las calles, recogiendo el 10% del padrón mediante el cual fueron electos aquellos legisladores. Y por ello he decidido empezar con el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Gabriel Rivera. Porque no puede ser que esta comisión esté entregada a los placeres del poder, como lo dije anteriormente. Esta es una iniciativa. Y voy a ir a Esmeraldas a recoger el 10% de firmas necesarias de respaldo para dar paso a la revocatoria de mandato, y en 3 meses tendríamos que estar en elecciones de acuerdo a lo que manda esta Constitución. Cuando usted habla, ¿lo hace a título personal? Es decir, ¿es una iniciativa suya o con quién más? Por eso decía, es necesario generar unidad de estos procesos, acabar con esos sesgos políticos que lo único que hace es fortalecer este proyecto totalitario que el gobierno ha emprendido y que desdice del proyecto inicial mediante el cual muchos ciudadanos creímos y confiamos y respaldamos de forma directa, porque pensábamos que realmente se iba a iniciar una era democrática en el Ecuador. Hoy lo que vemos es una ola de corrupción que quiere perennizarse, y no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino de todos los diferentes niveles de gobierno, en la que hoy legisladores, alcaldes y un sinnúmero de autoridades electas por votación popular hoy quieren reelegirse indefinidamente en sus cargos, nombrando caudillos en sus provincias y en los cargos, sin dar la posibilidad de que el pueblo pueda elegir democráticamente, garantizando la alternabilidad democrática, que es un principio fundamental para la democracia. Esta posibilidad que usted está ahora presentando, bueno, se da dentro de otras opciones que se han barajado. Hay quienes están impulsando una consulta popular, otros una consulta, pero para enmendar la Constitución. Está la Ley de Participación Ciudadana también, que contempla la iniciativa popular normativa, que es que cualquier ciudadano en el goce de sus derechos políticos o una organización social pueda proponer la creación, reforma o la derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa. ¿Por qué no esas otras alternativas y sí ahora una revocatoria del mandato? Bueno, como lo decía previamente, en vista de que la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional de Empleados del Gobierno han decidido no dar paso a un derecho constitucional de consultarle al pueblo si quieren o no este tipo de enmiendas constitucionales, en vista de que la Asamblea niega este derecho y es el escenario desde donde se va a atropellar y aniquilar lo poco de democracia que queda en el Ecuador, los ciudadanos y los mandantes tomaremos la iniciativa y cesaremos constitucionalmente esta Asamblea para que se vayan todos aquellos que quieren negarle este derecho al pueblo. Y sobre la consulta popular, entonces, ¿usted también es de los que cree que de una u otra manera no se le va a dar paso a esa consulta y son más bien esfuerzos en vano, o cree que para la opinión pública incluso se debe trabajar por una consulta si es que están tan convencidos de que es el pueblo quien debe definir esos cambios en la Constitución? Bueno, hemos visto lo que pasó con el tema de los Yasunidos y cómo se ha negado el derecho en este tema de la reelección por parte del Consejo Nacional Electoral a dar paso a esta consulta. Tenemos muy poca confianza en los que hagan nuestras autoridades, que lo que hacen es seguir solapando un proyecto que los ha llevado a ser funcionarios públicos sencillamente por ser amigos del régimen. Pero quienes pensamos más allá, quienes estamos preocupados por la situación de corrupción y financiera
que vive en nuestro país, que estamos conscientes que anualmente se pierden aproximadamente 4.000 millones de dólares en corrupción con los que se pudiera duplicar el bono y mantener el subsidio al gas y no la imposición de cocinas eléctricas, vamos a luchar porque además no creemos en coincidencias, que de 20 países que tiene Latinoamérica, solo 2 estén en China mendigando plata y justamente sean Ecuador y Venezuela. Estamos recorriendo el mismo camino y no vamos a esperar que nuestro pueblo tenga que hacer largas filas sencillamente para adquirir un papel Pero higiénico además para su también hogar. poder probar esas denuncias como las que usted hace para que en efecto haya causales reales, es que usted está proponiendo, por ejemplo, una revocatoria del mandato. Pero sobre la consulta yo le decía, bueno, si es que hay quienes creen que hay que preguntarle al pueblo si es que está de acuerdo o no con modificar esta Constitución, pero no lo impulsan o no impulsan una consulta popular, ¿no es hacerle un juego al gobierno también? Bueno, hay muchas formas de corrupción además. El propio presidente de la República sostenía cuando era candidato que la reelección indefinida era una práctica corrupta e inmoral de la partidocracia. Y además de las universidades que elegían rectores, decía él, de por vida, y la calificaba de corrupta. Entonces, si hoy quieren practicar la reelección indefinida, es una forma de corrupción. ¿Por qué no creo en los organismos de control como el Consejo Nacional Electoral? Porque nos han demostrado que más importante que lo que les señale la Constitución y la ley que están obligados a cumplir, es lo que les ordenen cada sábado quienes gobiernan este país, y ellos irrespetan sus mandatos constitucionales por obedecer la voz de su amo. Eso es lo que lamentablemente nos han demostrado los ecuatorianos. Son las observaciones de Abdalá Bucaram Puley, ex asambleísta nacional por el Partido Roldosista Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.